tener dos actividades a la vez. Hubo un problema con eso, pero bueno, vamos a intentar en esta hora abarcar el mayor contenido que se pueda. Habíamos visto en materia de justicia inclusiva, les decía yo que esta es una actuación a la que prácticamente están obligadas las y los jueces electorales en el sentido de ser jueces constitucionales. Ya les decía yo que en México, a partir de la reforma constitucional del año 2007, en el artículo 99 de la Constitución, queda claro que las salas que integran al Tribunal Electoral tienen una función de control de constitucionalidad en la materia y pues todos sabemos que los tribunales constitucionales son por antonomasia tribunales protectores de los derechos humanos y los derechos político-electorales son derechos humanos. Entonces, en la labor de Tribunal Constitucional, este órgano electoral en México, esto es algo muy particular, no se encuentra en otros sistemas, me atrevería a decir que es difícil encontrar un tribunal especializado en lo electoral que además sea un tribunal protector de los derechos humanos. Habíamos visto cómo se ha venido avanzando en el concepto de discapacidad. Ya dijimos que el concepto de discapacidad ahora es este modelo social y de derechos que pone a la discapacidad como un fenómeno de construcción social. Ya no es visto como algo que identifica a la persona, ¿no? Como una característica o incluso condición, cualidad de la persona, sino que la discapacidad es vista como las barreras que le ponemos a un grupo de personas que tienen determinadas deficiencias, ¿no? Que pueden ser de distintos tipos. Entonces veíamos cómo a partir de este concepto social, la labor que deben realizar las autoridades dentro de un Estado es llevar a cabo medidas de ajuste que son modificaciones o adaptaciones necesarias para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que el resto, y vimos cómo algunos de estos ajustes en México pasaron por incluir en los spots de los partidos políticos subtítulos para que las personas con discapacidad auditiva puedan entender, ¿no?, la información política electoral que se transmite. Ese es un ajuste razonable, y también las notificaciones accesibles son otro ajuste razonable que se hace en este ámbito, ¿no? Dejar a la elección de la persona con discapacidad visual, si además de darle la notificación en formato de lectura braille, se le da una copia en CD, y si el actuario le lee la notificación de viva voz. Se han ido introduciendo otros ajustes también en materia de discapacidad. Uno de ellos, podríamos mencionar, son las mismas acciones afirmativas que se han incluido bajo la forma de cuotas. En México esto se introduce por primera vez en el Congreso de Hidalgo para el proceso electoral que se celebró en 2020, y ahí Sala Superior estableció que el Congreso de Hidalgo, a partir de un litigio estratégico que llega a Sala Superior, estableció que sí estaba obligado a establecer acciones afirmativas para que las personas con discapacidad pudieran presentar candidaturas a través de los partidos políticos. En ese sentido entendió que había una omisión por parte del Congreso del Estado de Hidalgo de no haber incorporado estas cuotas, y así lo podríamos extrapolar a todos los congresos estatales que no hayan llevado a cabo una inclusión en este sentido, en tanto en cuanto México es Estado miembro o es un Estado que ha ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y de ahí surge esta obligación, ¿no?, de la misma convención. Y luego, a nivel del Congreso de la Unión, vemos cómo en este pasado proceso electoral, tanto el INE como el tribunal pusieron en marcha acciones afirmativas que se extendieron, ¿no?, a las personas con discapacidad, a las personas de la comunidad LGBTIQ+, a las personas afrodescendientes, a los mexicanos que viven en el extranjero, ¿no? Cómo se fueron extendiendo también estas acciones afirmativas.
que son muy discutibles aún a día de hoy. No obstante, a mi juicio, son quizá la única vía para ir normalizando, el visibilizar a estas personas que pertenecen a grupos en condición de vulnerabilidad en puestos de toma de decisión, como ha ocurrido en el caso de las mujeres, ¿no? Por la vía natural, probablemente es casi imposible, ¿no?, que se vayan dando estos pasos si no existe esta presión por detrás. Entonces, ahora, con relación al voto en prisión, las personas en situación de cárcel también han estado y siguen estando en una condición de vulnerabilidad, sujetos a todo tipo de violaciones de derechos, dentro de los cuales están también los derechos político-electorales. Sabemos que la Constitución establece en el artículo 38 la suspensión de los derechos de ciudadanía, que incluyen votar y ser votado, cuando una persona, dice el artículo 38 incluso, cuando una persona está vinculado, creo que ahí dice auto de formal prisión, pero que hoy es vinculación a proceso, ¿no? Desde ese momento ya se suspenden, dice la Constitución, los derechos de ciudadanía, que son los derechos político-electorales. Ahora, si una persona es sentenciada, es condenada en el ámbito penal, también establece esta suspensión de los derechos de ciudadanía. Serían como dos momentos en los cuales se suspenden estos derechos, ¿no? Que en México se retrotraen en la Constitución desde la vinculación a un proceso. Entonces, este fue un litigio estratégico que se presenta para el proceso electoral 2017-18, específicamente para la elección del 1 de julio de 2018, concurren ante Sala Superior en demanda dos personas que se autoadscriben como indígenas tzotziles y que alegan haber sido privados de su libertad por la Procuraduría General de Chiapas en el año 2002, sin que aún la demanda la presentan ante Sala Superior el 1 de junio de 2018. Entonces dicen, desde el año 2002 estamos privados de libertad sin que aún se nos haya dictado una sentencia. Entonces, como pueden ver, el caso es alarmante por donde lo veamos, ¿no? 16 años en prisión preventiva, a todas luces es una clara y abierta vulneración de los derechos. Estos dos personas llegan a la jurisdicción electoral y alegan en esta vía pues la vulneración de sus derechos político-electorales. Ellos alegaban como agravios también que habían sido sujetos de tortura cuando pues fueron privados de libertad, que no se le había comunicado en su lengua natal las razones por las que estaban siendo privados de libertad, no se le había comunicado los motivos de la detención en su lengua originaria y alegaban también la precariedad de la vida en prisión, pero claro, el Tribunal Electoral no puede entrar a conocer estas situaciones, pues exceden de su jurisdicción. Solo entra a conocer, por tanto, el agravio relacionado con la violación de los derechos político-electorales, y es lo que decían estos dos indígenas tzotziles, es que el Instituto Nacional Electoral había incurrido en una omisión al no haber establecido ninguna vía para que ellos pudieran ejercer el voto desde prisión, y además alegaban que desde su entrada en el centro penitenciario se les había despojado de su credencial para votar con fotografía. Eran los dos argumentos principales en la materia política electoral, que se les había despojado de la credencial para votar desde el ingreso en el centro penitenciario, y el otro es que no, aun y cuando no habían sido condenados, la autoridad administrativa electoral no había dictado las medidas para permitirles el voto. Entonces aquí el tribunal entra a conocer este caso y, como les decía en la clase anterior, tiene que ponerse gafas distintas para pues estudiar y responder a esta solicitud. Lo primero que entra el tribunal es a ponerse un enfoque o a utilizar un enfoque de derechos humanos, que es al que les hacía alusión en la clase pasada,
Y este enfoque de derechos humanos lo que le permite identificar es si realmente en este caso hay una vulneración de un derecho. Pero para que exista una vulneración de un derecho, estas personas deben ser titulares del derecho que estiman está siendo vulnerado. Si el derecho está siendo vulnerado, también con este enfoque de derechos humanos, el tribunal va a entrar a analizar qué autoridad está incumpliendo con su obligación de proteger estos derechos. Es importante no utilizar este enfoque, pero además en este caso hay otro enfoque que creo que no fue tan argumentado en la sentencia, sí se hace alusión a él, pero no se entra tanto en argumentación, que es el de interseccionalidad en la discriminación. ¿Qué significa esto? Significa que en estas personas confluyen varias categorías sospechosas de discriminación. Son personas que se autoadscriben como indígenas, son personas privadas de libertad y en condición de pobreza. Entonces, sí hay varias condiciones que la someten a una mayor opresión por su origen étnico, por su condición social, ¿no? Por su situación de cárcel. Hay una opresión mayor y una parte de la doctrina ha establecido que estos casos tienen que tratarse como una forma diferente de discriminación, ¿no? Hay discriminación por razón de origen étnico, hay discriminación por razón de la condición social, pero esta sería una nueva forma de discriminación que aúna todos estos supuestos y que implica que las autoridades que las conozcan tienen que actuar, ¿no? con una sensibilidad distinta. Entonces aquí el tribunal no era una cuestión fácil de dilucidar porque, claro, en este enfoque de derechos humanos lo primero es ver si estas personas realmente son titulares del derecho al voto, que es lo que alegaban que estaba siendo vulnerado con la omisión del INE. El tribunal entra y ve que el artículo 38 de la Constitución establece que a partir de auto de formal prisión o de vinculación a proceso se suspenden los derechos de ciudadanía. Entonces, claro, aquí la pregunta es, ¿realmente tienen el derecho al voto si la Constitución establece que desde que fueron sujetos a un proceso vinculados perdieron los derechos, o sea, no perdieron, se les suspendieron sus derechos de ciudadanía? Y claro, aquí el tribunal dice, no es una cuestión fácil, ¿no? Porque es la Constitución la que está estableciendo esta restricción del derecho. Al final, lo que hace el tribunal en este caso es realizar una interpretación sistemática de la Constitución. La Constitución en el artículo 38 establece esta restricción, pero en el artículo 14 establece la presunción de inocencia. Entonces, hace el estudio de estos dos artículos que están en la norma suprema y establece que en este caso de prisión preventiva, la persona tiene derecho al voto porque está bajo el paraguas de la presunción de inocencia. Entonces, esa es la decisión a la que llega Sala Superior haciendo una interpretación de la Constitución con la misma Constitución. La salida fácil en un caso como este hubiese sido ser formalista y decir conforme al artículo 38, fracción segunda, las personas en prisión preventiva no tienen derecho a votar porque se establece que desde vinculación a proceso se les suspenden sus derechos. Esa es la salida fácil de un órgano formalista, ¿no? De un órgano que no cambia las formas en las que se están haciendo las cosas, de un órgano pues que se somete a una práctica arcaica, una práctica que tradicionalmente ha sido exclusiva de determinado grupo de la ciudadanía en el ejercicio de los derechos político-electorales. Aquí hubiese sido la salida rápida. No obstante, ya les decía yo que este tribunal electoral, y esta es una parte poco difundida, pues claro, a los partidos políticos lo que les interesa es que les resuelvan sus casos conforme a su pretensión. Y a la ciudadanía, generalmente, dentro de este ambiente de fanatismo que vivimos, nos interesa si nuestro partido, el partido al que pues tenemos mayor afinidad, pues tiene una resolución o no a su favor. Poco exigimos que realmente se vaya trabajando por la inclusión y por un sufragio universal, que pensamos que ya está instaurado. Yo les decía en la clase anterior que esto todavía es un punto de llegada, ¿no? El sufragio a día de hoy no es universal, ni nació universal, ni es a día de hoy universal. Y un ejemplo es esto, ¿no? Las personas en prisión preventiva en México, hasta esta sentencia del Tribunal Electoral, no podían votar. Esta sentencia solo reconoce el derecho a votar, no fue más allá.
Es decir, no se pronuncia sobre si las personas en prisión preventiva pueden ser votadas, pueden presentar una candidatura. Porque claro, están bajo el paraguas de la presunción de inocencia, no es una cuestión menor. En otros países esto se permite, se les permite votar y ser votados. Porque la prisión preventiva tiene que ser la excepción. O sea, esta medida solamente se debe tomar cuando existan razones de peso suficientes que nos conlleven, nos indiquen a pensar que una persona sujeta a proceso va a evadir la justicia. Pero antes de eso hay otras medidas que se pueden tomar y que se deben tomar para llegar a esta última, que es la más gravosa, ¿no? Se les priva de libertad, se pone en prisión, no son unos paraísos, probablemente en México no existe, ¿no? Una prisión para las personas que están sujetas a proceso en un lugar distinto de las personas que ya han sido condenadas, se les somete a la igual precariedad de derechos que no debería existir ni para unos ni para otros, pero que en este caso incluso es más aberrante porque estas personas son inocentes, o sea, no han sido todavía sentenciados. Más aún si nos ponemos en el caso de una persona que está 16 años en prisión preventiva. Si al final la sentencia es absolutoria, ¿cómo les devolvemos 16 años de su vida que han estado en prisión? O sea, son cuestiones alarmantes y que prácticamente nos hablan de un Estado en este punto, un Estado fallido, o sea, un Estado que tiene a su ciudadanía privada de libertad tantos años sin una justicia pronta, ¿no? Entonces, aquí la declaración de esta sentencia alcanza únicamente a una de las dimensiones del voto. Sabemos que el artículo 35 de la Constitución establece, pues, los derechos de ciudadanía y ahí se incluye, dentro de esto es el sufragio, que tiene dos vertientes, activo y pasivo. Aquí solo se pronuncia por el sufragio activo. Sala Superior no pudo ir más allá porque el litigio no le daba para entrar, ¿no? A decir, y además van a poder presentar candidaturas. En este proceso electoral hubo una sentencia que es de la ponencia del magistrado, si no me acuerdo, Vargas, y ahí era una persona que está en prisión preventiva, pero creo que entra en prisión preventiva mientras era candidato, creo que era diputación local, y luego él queda electo, pero está en prisión preventiva, está privado de libertad. La pregunta es si podía acceder al cargo. Y la salida que dio Sala Superior aquí es sí, pero ahorita está privado de libertad, entonces su suplente puede acceder al cargo y cuando él salga en libertad puede ir a hacer el juramento y tener el acceso al mismo. Esa es la salida que se dio. Hay otros países como en España en donde se les permite incluso realizar la campaña electoral desde prisión, pero si llegan a ser condenados, en España ya no se les permitiría acceder al cargo. Pero si salen en libertad, sí podrían acceder al cargo. Sí, Elizabeth. Elizabeth, creo que levantó la mano. Ya, perdón. Sí. Buenas tardes, maestra, compañeros. Hola. Tal vez voy a hacer una pregunta un tanto escandalosa o detonante, pero me llama mucho la atención o en qué nivel de importancia o qué opinión usted merece respecto a, por ejemplo, una persona que está en prisión preventiva, pero en una institución de máxima seguridad. ¿Me explico? Y que pudiera como acceder a esta nueva opción de votar o tal vez ser votado. Porque me queda claro el perfil de derechos humanos, este concepto de convencionalidad a los que están obligadas las autoridades. Pero con una persona en prisión preventiva a nivel federal, que significaría pues una prisión de máxima seguridad, no se estaría como poniendo en peligro un tanto como la seguridad justo nacional o estaría ahí, habría un conflicto o qué opinión pudiera usted compartirnos, maestra. Gracias, Elizabeth. A ver, sobre el voto, decirles que en México no hay que escandalizarnos, no es el primer país que permite el voto desde prisión.
Aquí estamos hablando de prisión preventiva. En otros países se permite incluso a las personas que han sido sujetos a condena sin diferencia de qué tipo de delito hayan cometido ni la condena que se les haya impuesto. Adelanto que yo estoy a favor de esta regulación, de esta inclusión, y ya les voy a decir por qué. Pero, por ejemplo, les voy a poner el caso de Costa Rica. En Costa Rica se llevan las urnas a la prisión, a cualquier tipo de prisión, desde 1998. Costa Rica es una de las democracias más consolidadas de nuestra región. No ha pasado nada, no se ha venido abajo el país. Se instalan las mesas de votación en la prisión. En España, que también se permite el voto de las personas en prisión preventiva y incluso personas condenadas, sin importar el delito ni la condena que hayan recibido, el voto se hace por otra vía, se hace por la vía postal, por correo postal. Se le lleva primero, o sea, se llega, ven cuántas personas se quieren registrar en el padrón electoral y luego está el procedimiento del voto por correo postal. Son dos países distintos con dos vías diferentes de votación. En México, lo que se decide por parte de Sala Superior es que el Instituto Nacional Electoral establezca la vía por la cual se iba a llevar a cabo esta votación. La obligación es que las personas en prisión preventiva puedan votar en 2024 para la elección presidencial. A eso está obligado el Instituto Nacional Electoral. Esa es la vinculación que hace la sentencia. Le dice, puede ser por la vía de voto postal, pero decide tú. El INE decidió que fuese por la vía del correo, de voto por correo postal, y en este proceso reciente hizo, como bien lo decían en el chat, en 5 estados llevó a cabo un programa piloto para ver cómo funcionaba, ¿no?, este voto por correo postal. No importa en el lugar en el que esté privada, o sea, detenida una persona, estas personas van a votar y van a poder votar a través de esta vía. O sea, tienen que tomar, ¿no?, las medidas necesarias, al igual que como se toman pues, las medidas, por ejemplo, del voto de personas en el extranjero que votan por correo postal, pues en este caso para asegurar la autenticidad de la emisión de este voto. Yo creo que no debemos escandalizarnos en este sentido. Aquí parece que el paso va a ser paulatino, ¿no? Primero se va a normalizar que las personas en prisión preventiva voten, pero mi pregunta es, ¿y por qué no las personas condenadas? ¿Saben qué? O suspender la ciudadanía, esto se hace, pues es una medida decimonónica. Y se entiende que es como una especie de muerte civil, ¿no? Una persona que ha cometido un delito ha roto el contrato social, el pacto social por medio del cual nace el Estado, y por tanto tiene que ser expulsado de la vida de ese Estado. Esa es la idea que tenemos con suspender o restringir la ciudadanía a una persona que entra en prisión, como cometió un delito, además de privarlo de libertad, vamos a quitarle los derechos de ciudadanía. Ya no es ciudadano mientras esté en prisión. Eso en el siglo XIX podía tener algún tipo de justificación, pero hoy, con el avance que hemos dado en el Estado constitucional, ya no es un Estado de derecho al que aspiramos, es un Estado constitucional de derechos, que es algo distinto. Con ese avance que hemos venido dando y con la inclusión en nuestras constituciones de que la finalidad de la prisión no es castigar al individuo, el derecho penal ha dejado de ser el derecho penal del enemigo, de castigo. La prisión no se entiende ya desde esta perspectiva. Si no se entiende, claro, otra cosa es que se consiga con las prisiones que tenemos en nuestra región. Es la reinserción social. ¿Cómo vamos a reinsertar socialmente a un individuo si le estamos diciendo, tú no existes, no existes para nuestra sociedad? Tienes muerte civil. Le estamos negando el principal vínculo o vehículo de vinculación con la sociedad, que es el voto. Fíjense qué paradójico es que querramos reinsertar a personas cuando las mandamos prácticamente al infierno. O sea, con indiferencia del delito que hubiesen cometido, ¿qué nos quita que esas personas puedan votar?
Es una forma también el permitir el voto desde prisión, que los partidos políticos, los actores políticos vean hacia la cárcel. En Estados Unidos ha pasado en algunos de los estados federados que el partido de la izquierda, el partido demócrata, ha visto que en la cárcel se vota por la izquierda. Y entonces en muchos estados han venido trabajando por permitir el voto en prisión y llevan campañas, llevan programas políticos a la prisión para ganar ese voto, se acuerdan de la prisión, porque la sociedad, lo que hemos hecho como sociedad es no ver hacia la prisión. Así como no queremos ver las diferencias, no queremos ver si existe un grupo de personas que por una deficiencia se tienen que enfrentar a unas ciertas barreras que les impiden vivir una vida con dignidad. No queremos ver que existen diferencias en cuanto al género, a la sexualidad. Tampoco hemos querido ver hacia las prisiones. Y entonces somos una sociedad hipócrita, porque mientras la Constitución en el artículo 18 dice que la finalidad de la prisión es la resocialización, estamos negando que esta parte de la población existe y existe. Otra cosa es que las prisiones a día de hoy no den una solución, o sea, sean como el caldo de cultivo para una mayor delincuencia, ¿no? Pero, ¿qué tipo de prisiones tenemos también? Entonces, a mi juicio, yo sí considero que hoy día excluir a las personas sujetas a condena del voto es una justificación o es una exclusión que no tiene justificación. Le falta la racionalidad. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué finalidad se persigue con esa exclusión si no es el castigo de esta persona por haber cometido un delito? ¿Y qué obtenemos por castigar a esta persona por haber cometido un delito? ¿Qué finalidad positiva podemos obtener de esto, no? Entonces, a mi juicio, sí, hay algunos países que dicen, es que con eso se persigue que la persona no reincida. ¿Será cierto que una persona no reincide? Se le da una mayor castigo en cuanto a que aprenda que realmente tiene que vincularse con la sociedad. ¿Será cierto o lo desvincula más de la sociedad? Entonces, han existido, fíjense, pronunciamientos incluso de tribunales constitucionales regionales, ¿no? Bueno, de tribunales de derechos humanos regionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha cerrado la puerta a este voto desde prisión, desde cierta medida, que ha dejado a los estados el margen de apreciación para que los regule o no, pero también encontramos otros estados en los cuales se ha venido dando este paso al reconocimiento y el estado no se ha caído, o sea, no ha habido ninguna consecuencia que sea perniciosa para la democracia, todo lo contrario. Costa Rica, uno de los 2 países con altos índices de democracia en nuestra región, permite el voto desde el 98. Y en México, no nos equivoquemos, en México desde antes de esta sentencia del 2018 ya el Tribunal Electoral y la Suprema Corte se habían pronunciado previamente en el sentido de reconocer que las personas en prisión preventiva tenían el derecho al voto amparados bajo la presunción de inocencia. Antes de 2018 habían existido estos pronunciamientos. Miren, 2007, 2010, son 3 precedentes en los cuales ya se había reconocido. Es más, hay una jurisprudencia que dice suspensión de los derechos político-electorales prevista en la fracción segunda del artículo 38, solo procede cuando se prive de la libertad. ¿Qué quería decir o qué decían estas decisiones? Estas decisiones lo que establecían es que las personas en prisión preventiva, desde el año 2007, el tribunal lo había dicho así, tienen el derecho a votar, se había pronunciado solo también por el sufragio activo, porque están amparados bajo la presunción de inocencia. Y me dirán, entonces, ¿cuál es la diferencia con esta nueva decisión de 2018? La diferencia es que en estos casos, tanto el Tribunal Electoral como la Suprema Corte habían hecho este reconocimiento, pero habían hecho la diferencia de si están en prisión preventiva, si están privados de libertad, tienen derecho a votar, pero no pueden ejercerlo porque existe una imposibilidad material. Si están sujetos a proceso, pero bajo libertad condicional, sí pueden votar. Incluso en una de estas decisiones, creo que es la del año 2010, el Tribunal Electoral había permitido que una persona vinculada a proceso presentarse su candidatura en tanto en cuanto estaba bajo la figura de libertad condicional. No estaba en prisión preventiva.
Entonces, como que hacía la diferencia. Está privado de libertad, tiene derecho, pero no lo puede ejercer. Está sujeto a proceso, pero no privado de libertad, puede ejercer. Tiene derecho y los puede ejercer. ¿Cuál es la imposibilidad física? Parece que era llevar el voto a la prisión, que no es ninguna imposibilidad física. Costa Rica lo hace desde 1998 y España desde 1995, por poner un par de ejemplos. En Colombia también se permite el voto desde la prisión, en algunos estados de Estados Unidos también se permite el voto desde la prisión. Entonces, esa imposibilidad física era más que todo, pues la falta de puesta en marcha de ajustes razonables para que estas personas pudieran ejercer el voto. Ahora, estos pronunciamientos, el Tribunal Electoral los emite de 2007, 2010, fíjense, antes del 2011, los emite haciendo la interpretación de que la restricción del artículo 38, fracción segunda, no era una restricción absoluta. Y decía, en el artículo 133 de la Constitución se establece que existe una ley suprema de la Unión, que esta ley suprema está integrada por la Constitución y por los tratados internacionales. Entonces decía, cuando en los tratados internacionales se establezca una protección más amplia de los derechos, es válido acudir a los tratados en lugar que a la Constitución. Eso es una interpretación pro persona. Eso es control de convencionalidad, y el tribunal lo hacía desde el 2007. Bueno, yo creo que desde antes, desde 2006 lo comenzó a introducir, 2005-6. Yo les dije que cuando la Suprema Corte le dijo tribunal en el año 2002, tú no tienes facultad para seguir inaplicando leyes a través del control de constitucionalidad, el tribunal dijo, ok, no lo hago, pero voy a hacer control de convencionalidad. Abrió las puertas para que el tribunal fuera el vanguardista en esta materia en México, antes de la reforma del año 2011 y antes de que la Suprema Corte comenzara a ejercer control de convencionalidad. Ya el tribunal lo venía haciendo y estos precedentes son un ejemplo claro en esta materia. Ahora, otra cuestión importante en esta sentencia que ya les digo que en el año 2024 ya se concreta en el sentido de que todas las personas en prisión preventiva van a poder votar a través del voto postal. Ahorita se llevó a cabo en determinados ceferesos, pero en ese momento es una obligación del INE de que todas las personas lo puedan hacer. Así queda establecido, ¿no? Esa es una cuestión relevante. Otra cuestión relevante es que esta demanda la presentan, eso es un litigio estratégico, desde luego, fue un litigio estratégico. Estas dos personas las presentan el 1 de junio de 2018. Ellos pedían votar para la elección del 1 de julio de 2018. O sea, pretendía que en un mes Sala Superior resolviera este asunto, que no fue un asunto fácil de resolver. Esta sentencia sale 4-3. O sea, no sale por unanimidad, sale por mayoría, por poco no sale. Y además de eso, el tribunal debía ver cómo vinculaba al INE para poner en marcha el voto desde la prisión. No iba a salir en un mes. Esas personas pedían votar para la elección del 1 de julio. Era imposible, prácticamente imposible, sacar una decisión eficaz. Entonces, hay un voto particular que ustedes pueden leer, es del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. No me acuerdo si es de él con otro magistrado o del solo, pero en ese voto particular dice, mira, esta sentencia sale en enero de 2019. O sea, no sale en el momento, no le puse aquí la fecha, no sale en el momento en el que lo solicitaban los demandantes. Y en ese sentido, por ejemplo, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón decía, es que ya no hay materia, o sea, ya se consumó el acto, ya pasó la elección del 1 de julio, pues, ¿qué vamos a resolver? Y la mayoría de los 4 magistrados que votan a favor de esta sentencia dicen, sí, pero hay una cuestión clara y evidente de exclusión en la práctica electoral en México que se tiene que resolver. O sea, si bien es cierto, ya pasó la elección del 1 de julio, les vamos a dar los medios y la regulación para que esas personas puedan votar en 2024.
Claro, eran 2 demandantes. Acuérdense que yo en la clase anterior les dije que el control que realiza el Tribunal Electoral es para el caso concreto, como sucede en el amparo. Quiere decir que la sentencia, conforme a la Constitución, debería tener efectos interpartes, y así lo establece el artículo 99. Pero esa es la excepción. O sea, el tribunal excepcionalmente cumple lo que la Constitución dice en materia de justicia inclusiva. Aquí llegaron 2 demandantes. Si el tribunal hubiese sido excesivamente o formalista, hubiese dicho, el artículo 99 dice que yo solo puedo amparar a esos 2 demandantes y solo ellos van a tener derecho a votar. Que el resto de personas en prisión preventiva quieren votar, pues que vengan a pedir el amparo en JDC del Tribunal Electoral, ¿no? Que es lo que sucede por la vía, por ejemplo, del juicio de amparo. ¿Y qué es lo que la Constitución le habilita en el artículo 99? Lo que la Constitución le habilita, interpartes, caso concreto. Aquí el tribunal dijo, no, todas las personas en esta misma situación van a votar en 2024. Esperemos que estos 2 indígenas Tzotzilez no estén en prisión preventiva en el 2024, ¿no? Por eso les digo que es un litigio estratégico. Porque esperemos que ellos no tengan que estar todavía esperando una sentencia dentro de un par de años. Entonces, como a través de un caso se da la protección para todas las personas que se encuentran en la misma situación, es parte también característica de cómo ha venido actuando el tribunal en materia de justicia inclusiva. Otra cuestión es que aquí ellos señalaban que se les había privado de su credencial para votar con fotografía desde el momento en que ingresaron a prisión preventiva, y sobre esto se dice poco. Y en México esto es relevante. ¿Por qué? Porque la credencial para votar con fotografía, si bien Alejipe nos dice que es el documento indispensable para ejercer el voto, nos hemos olvidado que en este país, además de esto, tiene otra finalidad, que es el de identificar a la persona. Y existe un derecho a la identidad que está en la Constitución y que está en los tratados internacionales. Por ejemplo, en la misma Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Hay un derecho a identificar a un individuo dentro de un grupo social. Es el derecho a la identidad, ¿no? Que incluye el nombre, la personalidad jurídica, la nacionalidad. Todo esto incluye el derecho a la identidad. Ese derecho se tiene que concretar en algún documento que nos permita, ¿no?, materializarlo, que en México es la credencial para votar con fotografía. En otros países es a la inversa. En otros países existe una cédula de identidad ciudadana que expide un registro civil, ¿no? Una cédula de identidad ciudadana que su naturaleza principal es identificar a la persona, y que luego cuando vas a ejercer el voto te sirve accesoriamente para poder votar. En México, fíjense, es a la inversa. En México, la naturaleza principal de la credencial para votar es ser el documento para votar, y parece que accesoriamente es tu documento de identificación oficial. Y quizá por eso nos hemos olvidado de esta otra finalidad que es igual de relevante que la primera. Es un documento de identidad oficial. En México, a partir de una reforma de 1996, creo que fue, sí, también la reforma de la Constitución, se introdujo, ¿no?, la obligación de que existiera un registro de ciudadanía, ¿no?, el registro nacional de ciudadanía, y que este registro se establecía que iban a expedir la cédula de identidad ciudadana en México. Es decir, que iban a haber 2 registros, el de ciudadanía, que expediría la cédula de identidad, y el registro electoral, que iba a expedir la credencial para votar. 2 registros, 2 documentos, 2 finalidades distintas. No obstante, ¿dónde está el registro de ciudadanía en México? No se ha implementado. Si ustedes van al artículo 36, ahí tienen la obligación ustedes como ciudadanos y ciudadanas de inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanía, pero esto no está funcionando. Entonces, creo que fue hubo una reforma de la Ley General de Población, ahorita no me acuerdo de la fecha, no, ahí me equivoqué. Esta obligación de tener el registro de ciudadanía fue en la reforma constitucional de 1990, les había dicho el 96, no, pero fue en el 90 que se introduce este registro en el artículo 36 de la Constitución.
ahí está, ¿no? Es obligación de ustedes de estar en este registro. En el año 92 se reformó la Ley General de Población y se estableció un transitorio de esta ley que mientras se pusiese en práctica este registro de ciudadanía establecido en el 36 de la Constitución, la credencial para votar con fotografía iba a ser las veces de documento oficial de identidad, mientras el registro entraba en función y emitía la cédula de identidad ciudadana. Eso fue en el 92, han pasado 30 años y ese registro no se ha puesto en marcha en México. Y la credencial para votar sigue siendo, entonces, por ese transitorio, el documento oficial de identidad. Cuando entras a prisión te privan de tu credencial para votar con fotografía. Esto significa que ya no tienes un documento de identidad. Si salieses de prisión por libertad condicional, sales muchas veces sin este documento que te identifica oficialmente. Si la persona sale en libertad condicional y está sujeta a proceso o ya ha sido condenado y va a un módulo de atención ciudadana a solicitar la renovación de su credencial para votar o una modificación, no se la dan. ¿Por qué? Porque sale, o no se la daban. ¿Por qué? Porque salía un aviso de esta persona está sujeta a un proceso o ha sido condenada y por tanto no tiene derecho a la credencial para votar con fotografía. ¿Por qué? Porque vemos a la credencial para votar con fotografía solo desde la perspectiva de no puede votar, entonces no puede tener este documento. ¿Y la identidad? ¿Qué pasa con el derecho a la identidad? Que es tan importante como el derecho político electoral. Esto nos pone de frente con que el Tribunal Electoral no solo protege los derechos político-electorales, sino también derechos que pueden estar en conexión, como el derecho a la identidad. Y aquí hay una serie de decisiones de las salas regionales, que son las que han venido dando estos pasos. Sala Superior tuvo la oportunidad de pronunciarse en ese JDC del voto en prisión preventiva, pero lo pasó por alto. No obstante, las salas regionales sí se han pronunciado. Hay una sentencia del 2019, que es este JDC 1050 diagonal 2019 de Sala, Ciudad de México, y aquí el caso fue el siguiente. Una persona llega, ¿no?, ante un módulo de atención ciudadana y solicita su credencial para votar con fotografía. Esta persona estaba sujeta a un proceso, pero estaba bajo libertad condicional. Cuando llega el módulo de atención ciudadana, sale un aviso y le dice, tienes suspendidos tus derechos político-electorales por una causa penal. No podemos renovar tu credencial para votar con fotografía. Viendo la credencial solamente como el documento que te habilita para votar. Entonces le dice, ¿tienes suspendidos tus derechos político-electorales? Tú no puedes tener credencial para votar con fotografía. Y se le dice, interpongo un JDC ante el Tribunal Electoral. Nosotros no te podemos resolver porque tenemos que aplicar de manera rigorista y formal la ley, le dice la autoridad administrativa electoral. Esta persona se ve en JDC ante Sala Ciudad de México. Sala Ciudad de México revoca la decisión de la autoridad administrativa y dice, se revoca este acto a fin de que se le emita la credencial para votar con fotografía a esta persona como medio de identidad, de identificación. Dice, no se le rehabilita en el ejercicio de sus derechos político-electorales. Estos siguen suspendidos. O sea, no se le va a dar de alta en la lista nominal de electores, pero sí se le tiene que dar su credencial para votar con fotografía como documento de identidad. O sea, esta sentencia de Sala Ciudad de México nos pone de frente con esta otra cuestión que veníamos soslayando. Esas personas no se pueden identificar oficialmente. En alguna clase me dijeron, pero hombre, si quieren ir al banco a hacer alguna gestión, pueden ir con su pasaporte, pueden ir con su licencia para conducir, pueden ir con su cédula de, ¿cómo le llaman aquí? Profesional o algo así, ¿no? Pueden ir con la cédula. ¿Y cuántas personas creen que tienen pasaporte en México? ¿Cuántas personas creen que tienen licencia para conducir? ¿No se paga por tener una licencia para conducir o un pasaporte? Cuando estamos hablando de un documento oficial de identidad, es que el Estado está en la obligación de expedirlo de manera gratuita.
Por eso es un documento oficial de identidad. Y aquí Sala Ciudad de México nos puso de frente con esta cuestión. En este caso era una persona la que acudía a un módulo de atención ciudadano a solicitar su credencial para votar. Se le niega, se va en J decentes a la Ciudad de México, Sala Ciudad de México le da la protección, pero dice Sala Ciudad de México, tienen que darle la credencial a este actor y además INE te vinculo para que emitas un acuerdo e implementes las medidas para que en los módulos de atención ciudadana se le garantice el derecho a la identidad de las personas suspendidas en sus derechos político-electorales. Y a partir de esta sentencia, el INE llevó a cabo este acuerdo, que es este acuerdo que está acá, a partir del cual todas las personas que tengan suspendidos sus derechos político-electorales porque estén sujetas a un proceso o porque incluso hayan sido condenados, van a poder tener su credencial para votar con fotografía como documento de identidad. A partir de un caso, se le da la protección a todas las personas en la misma situación. El artículo 99 nos dice que los efectos serían para el caso concreto. En materia de justicia inclusiva, el Tribunal Electoral no se va por esa vía, sino que dice para todos los que están en la misma situación, porque entonces sería una justicia inclusiva ineficaz, pasaría como en el amparo. ¿Quieres la protección? Tienes que venir ante el Tribunal Electoral. El Tribunal da un paso más y dice, no, la Constitución no me lo permite, pero yo voy a dar la protección a todas las personas que se encuentren en la misma situación para no hacerlos venir ante mi jurisdicción a solicitar la misma. Entonces vemos cómo la justicia inclusiva no es una cuestión baladí, es una cuestión que tiene un efecto en el día a día, ¿no? Un efecto en el ejercicio de los derechos que no solamente son los políticos, pueden ser conexos en el día a día. Y hubo un caso muy particular de Sala Guadalajara. Este caso yo creo que nos pone de frente con esta, no sé ya cómo llamarle, ¿no? Negligencia podría ser de nuestras autoridades cuando son formalistas, rigoristas, cuando no se aventuran a dar un paso más, cuando no apuestan por la vanguardia, no apuestan por la inclusión y le mandan todo al tribunal para que el tribunal sea el que decida. Eso es lo que ha sucedido en México y parece que las autoridades se olvidan de que aquí todas están obligadas a promover, proteger, garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de progresividad, universalidad, interdependencia. Todas, no dice que solamente las autoridades jurisdiccionales. Aquí sucedió un caso, una persona fue atropellada por un coche, queda en estado vegetativo permanente, ya no se iba a recuperar probablemente de este estado, y uno de sus hijos lo lleva a vivir a su casa. Entonces, el hijo va ante el módulo de atención ciudadana con la credencial de su papá y dice, mi papá está en estado vegetativo, necesito tramitar su pensión ante el Instituto de Seguridad Social, pero tengo que cambiar su domicilio porque ahora vive conmigo. Entonces, le dice el módulo de atención ciudadana, ok, hay un artículo de la LEGIPE que establece que cuando una persona está incapacitada físicamente para acudir al Registro Federal de Electores, si presenta una documentación que acredite por qué no puede ir físicamente, el registro va a mandar a funcionarios para que lleven a cabo el proceso en su domicilio, porque está físicamente impedido de venir. Eso dice el 141 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Entonces dice el módulo de atención ciudadana, ¿podríamos aplicar ese 141 para este caso? De que pues, nuestro personal vaya al domicilio de esta persona que no puede venir directamente porque está impedida para hacerlo, está en estado vegetativo y no tenía claro el módulo de atención. En esta junta local no se tenía claro si se podía entrar o no. Entonces le hacen la solicitud a la Secretaría Normativa del INE y les dice, ¿qué opinas al respecto?
la Secretaría Normativa del INE les dice, ok, si hay un informe médico y hay documentos que acreditan que esta persona está en estado vegetativo persistente, con lo cual no puede acudir ante el módulo de atención ciudadana, y personal de la Junta Local, conforme al 141 de la LEGIPE, debe ir a su domicilio para realizar la actualización de la credencial para votar, del padrón electoral. Ahora bien, dijo la Secretaría Normativa, la ley establece que cuando el personal vaya a la casa de este varón, se le tiene que recabar su voluntad indudable, clara y precisa de llevar a cabo este proceso de actualización del padrón. Porque la ley dice que tiene que manifestar su voluntad clara, indubitable y precisa. Si no manifiesta su voluntad, entonces se le tiene que decir a los familiares que se vayan en JDC ante el Tribunal Electoral. Imagínense, o sea, no es, por no decir una palabra ofensiva, irrisorio el que le vayan a solicitar la voluntad indubitable, clara y precisa a una persona en estado vegetativo. ¿Cómo va a manifestar ninguna voluntad si está en estado vegetativo? Es que la ley dice que se tiene que hacer por este medio, y si no, yo como autoridad administrativa electoral no puedo. Y eso fue la autoridad, puede ser cualquier otra autoridad. No puedo ir en contra de lo que establece la ley. Es que eso viola derechos, pues que se vayan ante el órgano jurisdiccional. Y esto significa que sigan perdiendo tiempo para tramitar la pensión de este individuo ante la Seguridad Social. Imagínense. Entonces, llegas a la Guadalajara y a la Guadalajara les enmienda la planilla y le dice, hombre, se olvidan que ustedes, por el artículo 1, están obligados como autoridades del Estado a promover, proteger los derechos, que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el artículo 5 establece la obligación de las autoridades de los estados que han firmado ese tratado, dentro de los cuales está México, que además fue el promotor de esta convención ante la ONU, a adoptar los ajustes necesarios para que las personas que se encuentren en un estado con alguna diversidad funcional, porque una persona en estado vegetativo tiene una discapacidad, no solamente motriz, es que tiene una discapacidad completa, cognitiva. Entonces, tienen que adoptar las medidas de ajustes para que esas personas puedan acceder a sus derechos en igualdad de condiciones. Y es que dice el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que cuando un Estado no adopta los ajustes razonables para que la persona pueda acceder en condiciones de igualdad a sus derechos, está discriminando por razón de discapacidad. Está ejerciendo violencia contra esa persona, está discriminando. Y aquí Guadalajara le dice a la Junta Local, oye, estás discriminando por razón de discapacidad, estás incumpliendo con tu obligación de tomar ajustes razonables, se te olvida que se tiene que garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Y en este caso dijo, esta persona no puede manifestar su voluntad clara, indubitable y precisa, la tiene que hacer su enlace, que es su hijo, o sea, la persona que lo representa. Pues creo que estos casos nos ponen de frente con lo importante que es ir construyendo una justicia inclusiva. En México se han dado pasos a través de esta actuación del Tribunal Electoral, por ejemplo, para abrir el voto de las personas en situación de calle. No vemos hacia ese grupo de la población. Las personas en situación de calle pueden tener una credencial para votar con fotografía, que es el documento indispensable para identificarse y para votar. No, ¿por qué? Porque les pedían un comprobante de domicilio. O sea, el acuerdo del INE te decía que para tener credencial para votar con fotografía, entre otras cuestiones, necesitabas un comprobante de domicilio. ¿Cómo te va a dar un comprobante de domicilio una persona en situación de calle? Pues hubo una sentencia, en este caso fue de Sala Distrito Federal del 2015, en donde se le dice al INE, modifica esos lineamientos, toma en cuenta a las personas en situación de calle, has sido omiso en este sentido, hay una omisión en esa regulación, tienes que incluirlos. ¿Cómo? Pues en el lugar donde dice, o sea, sí se le tiene que ubicar, ¿no? En una sección electoral, en un distrito, en una sección para votar, pero donde dice calle y número de casa, ahí le pones, no hay datos. Pero se detiene. Primero que comprobar que la persona está en situación de calle.
Hay que mandar a personal del instituto a comprobar que efectivamente estés en esa condición. Y luego, ya comprobado cómo también se debe tener la certeza, ¿no?, de que esa persona tiene su credencial para votar en un lugar determinado para que ahí voten, porque es una de las finalidades de este documento, además de identificarla, pues se le va a poner una X en calle y en lugar, pero se le va a ubicar en una sección electoral. Y esto no estaba previsto en la regulación hasta que se dio esta decisión de Sala Distrito Federal. Las personas, esto es un mundo aparte, ¿no? La identidad de género, la identidad sexual, ¿se tiene o no se tiene que proteger? Esta sentencia, les invito a leerla, es súper importante, es muy conflictiva, no fue una cuestión fácil de resolver, todavía el criterio sigue generando dudas, pero aquí lo que se resolvió es que, por ejemplo, una mujer trans, si se registra desde un primer momento como mujer trans, su registro va a contar para la cuota de paridad. No se le va a exigir nada más. No se le va a exigir que haya ido al registro civil o a la vía judicial en los estados en los que se tiene que hacer por esa vía, cambiar su nombre y su sexo en la partida de nacimiento. No se le va a pedir que esté casado, como es mujer trans, con un hombre y que no esté casada con una mujer. No se le va a pedir que use tacones, que se pinte las uñas, que se maquille, que en el Facebook haya dicho que es mujer trans, que lo haya dicho también en Instagram y en TikTok. No se le va a pedir esas, porque esto es revictimizar. El género, dice la Corte Interamericana, no se prueba, es autoadscripción. Y por eso el tribunal hizo esta decisión. Claro, lo que se dice en contra es, esto permite el fraude de los partidos políticos, porque Pablo puede irse a registrar como María para ocupar un espacio destinado a las mujeres. Ya se podrá analizar caso por caso si hubo un fraude o no, pero en este sentido la decisión es solamente su autoadscripción al momento de hacer el registro de la candidatura. Y bueno, y la violencia política también, ¿no? Esto se empezó a trabajar antes de la reforma del año pasado. El Tribunal Electoral había emitido una rica jurisprudencia en la materia, en donde había conceptualizado lo que es la violencia, los elementos constitutivos de la violencia, incluso había retirado spots por contener un ambiente generalizado de estereotipos, había declarado la inelegibilidad de funcionarios que pretendían reelegirse cuando habían sido sentenciados por violencia política y no habían cumplido la sentencia. Incluso dejó abierta la posibilidad de anular una elección por violencia política contra una candidata por razón de género. Había quedado abierta en la elección de la alcaldía de Coyoacán esa posibilidad. Se concreta hace unas semanas en la elección de Iliatenco Guerrero, en donde se anula una elección porque hubo un ambiente generalizado de violencia en contra de la candidata que había quedado en el segundo lugar, y la diferencia del primero y el segundo lugar fue de un 0.97% de los votos. La violencia política es discriminación. La violencia es una forma de discriminar, es una vulneración de los derechos, es una cuestión radicada en nuestra cultura. Son estereotipos, son pues, prejuicios sobre qué tiene que hacer el hombre en la sociedad y qué tiene que hacer la mujer. Afecta de manera más desproporcionada a la mujer con relación que el hombre, pero también afecta al hombre el tener estos estereotipos de cómo tiene que ser el hombre en la sociedad. Son cuestiones estructurales que se han mantenido a través del tiempo y que no es fácil de darle la vuelta, ¿no? Por eso es importante visibilizar que esta violencia existe, que el hombre puede ser también objeto de violencia en la política, eso es incuestionable, pero no por ser hombre, no por estereotipos. O sea, no se le violenta usando esas cualidades que parece que denigran a la mujer y que dicen, no es válida para estar en la... Si está en la política es porque hay paridad y le están regalando el puesto, porque por su capacidad una mujer debería estar cocinando en su casa y cuidando a sus hijos. Para eso es que tiene habilidad la mujer, ¿no?
Eso es lo que hay que invertir. Y no sé si los hombres no se dan cuenta también cuando van a un juicio de patria potestad, ¿cuál es la línea principal que tienen muchas veces los órganos judiciales? La madre primero, porque la madre es la cuidadora, la protectora. Y muchas veces las mujeres pues no tienen esa cualidad. Y el hombre sí, pero como es el estereotipo de que el hombre no es el cuidador, no es el protector de los hijos, también tienen, no sé si no lo ven, ¿no? La consecuencia negativa de mantener estos prejuicios que no abonan para nada a nuestra sociedad. Les dejo con este video. Miren, este video fue un spot, aquí terminaríamos, un spot televisivo de la elección de 2018 para la candidatura a gubernatura de Puebla. Aquí queda claro cómo se comete violencia política contra la candidata. Un cuento de hadas, una mujer entra en un cuento de hadas, se ve frente a un espejo mágico, del espejo sale una imagen masculina que es la que va a decidir. La mujer es candidata a gobernadora, pero la pregunta es quién va a ser el próximo gobernador de Puebla, utilización del lenguaje negando que podía ser una mujer. Y luego van a ver la frase apoteósica con la que cerraba este spot. Les adelanto que este spot fue bajado de la pauta, fue multado el partido político y hoy día, tras la reforma en materia de violencia política del año pasado, del 2020, esto puede dar lugar, si esto fuese reiterado y generalizado, incluso a que el partido pierda su registro. Espejito, espejito mágico, ¿quién va a ser el nuevo gobernador de Puebla? Yo. ¿Cómo? Perdón, los dos. ¿Espejito? Tú, mi vida, tú. Que no te platiquen cuentos. Votar por Marta Erika es reelegir a Moreno Valle. Ya ven, ¿no? Esa es la violencia política. No vamos a encontrar un spot que diga votar por él es reelegir a su mujer, es reelegir a su madre, es reelegir a su prima, a su pariente, no, porque del hombre no se tiene la concepción de que entre en la política por otra razón que no sea su propia habilidad. La mujer sí sigue teniendo que dar cuentas de por qué está ocupando un cargo que tradicionalmente ha sido ocupado por los hombres. Ese es el quid de la paridad, ese es el quid de que se estén dando esos pasos que muchas veces dice son invasivos, se impone tener a mujeres. Es que por la vía natural probablemente no llegásemos al momento en el que estamos ahora, ¿no? No solamente es numérico, sino también de visibilizar a mujeres, a personas con discapacidad, a personas de la diversidad sexual, a personas afrodescendientes, a personas indígenas en puestos de poder que generalmente han sido ocupados por hombre, cis, blanco. Hay que diversificar el ámbito político. Entonces, yo creo que todos estos casos son relevantes para que pues vayamos creando la conciencia de que la justicia tiene que ser inclusiva, de que las autoridades están obligadas a actuar en este sentido. Esta presentación es muy completa, luego se las paso al correo electrónico y ahí les dejo mi dirección en Twitter y la del correo electrónico por si les soy de utilidad en alguna de estas materias. Y bueno, aquí dejaríamos la presentación y espero pues haberles dejado un poco, ¿no?, la espina de esta curiosidad por ir conociendo más lo que es la inclusión y esta obligación, vuelvo a recalcar, obligación que ha sido asumida por las autoridades jurisdiccionales electorales en México, ¿no? México ha dado pasos que probablemente sean difíciles de encontrar en otros países de la región. Y bueno, con esto nos despedimos y pues espero que puedan entrar en el Diplomado de Justicia Inclusiva y que sigan conociendo sobre esta materia. Muchas gracias, doctora. No sé por qué me salió. Gracias.